tal? Mi nombre es Ángel Alfredo Tobar Medina. Soy productor, conductor, escritor y dueño de este canal o podcast llamado Un Pedazo de Historia Azteca o Pedacito de Historia Azteca. Soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 143. El día de hoy vamos a tener un tema polémico. Hoy vamos a hablar del porfiriato. Nos vamos a enfocar solo en el periodo presidencial de Porfirio Díaz. No entraremos a más detalles sobre la historia de México, sobre lo que pasó en ese transcurso, lo que pasó después o antes. Solamente estaremos hablando de su periodo presidencial. Estaremos hablando como un breve reporte o una breve crítica, como se le haría al actual gobierno de Claudia Sheinbaum, de Andrés Manuel López Obrador, o simplemente vamos a entrar en detalle de lo que fue su gobierno, lo que pasó dentro de su gobierno, sobre lo que trajo al país, lo que empeoró en el país, las consecuencias sobre algunas leyes, reformas que se establecieron. Entraremos un poco a detalle sobre la gran revolución que tuvo México, hablando tecnológicamente, además de que también hablaremos de cómo se les trataba a los pueblos o razas originarias mexicanas, cómo también se estableció una cadena de escalas sociales, lo que sería de la clase baja, clase media, clase alta, quiénes serían los privilegios. También entraremos un poquito más sobre cómo esto afectó a la educación, además de que veremos si más adelante tenemos a una invitada, no es 100% segura, porque nos comentó que su agenda está un poco cerrada, apretada. Entonces, si más adelante se da la oportunidad de entrar un poco más a debate, o al menos saber la postura de otra persona, no sé, saber si, por ejemplo, yo más adelante hablaré un poco sobre mi postura, pero también me gustaría saber la postura de otra persona y así tener un pequeño debate. Igual, si no es posible, simplemente entraremos un poquito más a detalle para que sepan, aprendan y para que incluso ustedes mismos en los comentarios me puedan decir qué opinan. Para ustedes, Porfirio Díaz, ¿qué fue? ¿Héroe o villano? ¿Amenaza o virtud? ¿Revolución tecnológica o el entierro de un buen imperio mexicano? Nos dejo a sus palabras y bueno, con esto comenzamos. Bueno, entraremos un poco más en detalle sobre lo que fue Porfirio Díaz y su periodo presidencial. Porfirio Díaz fue presidente de México por más tiempo que nadie. Después de su heroísmo al mando de las tropas contra los franceses, trató de asumir la presidencia a través de un golpe de estado contra el presidente Benito Juárez en la fallida revuelta de la Noria en 1871. Su revuelta de Tuxtepec justo antes de las elecciones de 1876 contra el presidente Sebastián de la Tejada. Tuvo éxito y luego ejerció como presidente del 23 de noviembre de 1876 hasta el 30 de noviembre de 1880. Durante este periodo calmó a los inversores estadounidenses y restableció las relaciones con las potencias europeas. Manuel González fue elegido presidente para los próximos 4 años, mientras que Díaz ejerció de ministro de Desarrollo y gobernador de Oaxaca. Y en 1884 Díaz regresó a la presidencia para no abandonarla hasta 1911. Durante su presidencia, Díaz y su consejo transformaron a México con la construcción de ferrocarriles, escuelas y creando una base de infraestructuras para el país. Desarrollaron los principios de una industria petrolera y persuadieron al capital extranjero para invertir en minas y factorías. Sin embargo, su gobierno hizo todo esto a expensas de derechos políticos básicos y control económico. Muchos criterios del régimen fueron encarcelados o asesinados. A medida que las décadas pasaban, Díaz se apoyaba cada vez más en el fraude político y en el ejército para mantenerse en el poder. Con estos datos sobre la mesa, entraremos un poco más a detalle sobre la opinión popular y mi misma opinión. Mi opinión puede que no sea tan relevante en este caso, pero pues es un acto de postura que quiero dar solamente para reflexionar. Además de que también tenemos que tener en cuenta que Díaz se mantuvo en el poder a base de lo que él mismo protestaba en un inicio, la no reelección. Ya lo mencionamos antes, también a base de poder económico y político y del ejército. Entonces, para ustedes, ¿Díaz qué fue? ¿Héroe o villano? ¿Fraude o algo constitucionalmente bien? Sin lugar a dudas, el periodo presidencial de Díaz fue algo que nos dejó mucho de qué hablar. Actualmente muchos mexicanos están divididos. La sociedad, algunos piensan que Díaz fue un presidente que nos trajo modernidad, que nos trajo mucha industrialización y trajo un buen cambio a México. Para otros, que están informados también,
recuerdan y saben que Porfirio Díaz también llegó a base de mucha corrupción, pues también tenemos los datos de que Díaz despojó a muchas familias y campesinos de sus tierras, además de que abusó del poder político y económico del pueblo. También tenemos que tener en cuenta que en el periodo de Porfirio Díaz se establecieron más las clases sociales, en las que la clase baja eran los trabajadores, los de campo, las personas que tenían muy poco derecho y privilegios a obtener cosas. Los de clase media eran personas, digámoslo, bien establecidas, pero tampoco tenían una gran oportunidad. Y los que sobresalían de ellos eran familiares o ya extensas personas que llegaban a la clase alta. Pero la clase alta está más que nada conformada por la mesa directiva de Porfirio Díaz y otros políticos corruptos que estaban en el poder en aquellos años. Tenemos que tener en cuenta que Porfirio Díaz limitó la educación, servicios de salud y muchísimas otras cosas solamente para la clase alta. Algo que también mucha gente actualmente toma en cuenta para tomar riendas sobre si Porfirio Díaz fue un héroe o fue un villano, buen presidente o mal presidente. Si México, ahora hagamos otra pregunta, ¿qué sería de México sin todo lo que Díaz trajo al país? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen, por lo cual también nace el debate. Si Porfirio Díaz fue un bien que tuvo que llegar a la presidencia, pero también nos preguntamos, ¿tenía que ser a costa de todo eso? Porque recordemos que también a base de todo lo que fue el periodo presidencial de Díaz, resultó y desembocó en muchas cosas. Desembocó en guerras, desembocó en masacres, todo un caos en lo que fue a nivel nacional. Además de que después de eso entraron muchísimas figuras que actualmente se conocen, pero no entraremos en detalles de ellos. Hoy estamos hablando y analizando solo un poco de lo que fue el periodo presidencial. También tenemos que tomar algo en cuenta. Actualmente, ¿qué seguimos teniendo de lo que fue el periodo presidencial de Díaz? Contemplémoslo, retomemos un poco más, lleguemos un poco más al pasado. Díaz trajo al país, ya lo mencionamos, una línea ferrocarril, que de hecho actualmente se está buscando con el proyecto de Claudia Sheinbaum, y no es campaña política, realmente esto es algo que culturalmente podría traer y turísticamente podría traer algo bueno a México, pero sabemos que las líneas de ferrocarril fueron impuestas en el periodo de Porfirio Díaz, además de que también sí hubo un aumento en las escuelas de México. Claro, obviamente hubo un periodo en el que también se buscó que solamente ciertas clases pudieran asistir, pero bueno, no entraremos en detalles. También también reorganizó una infraestructura en el país, además de que tomemos en cuenta también que Porfirio Díaz rebuscó que las construcciones y arquitectura mexicana fueran un poco basadas en la arquitectura española, teniendo un poco de inspiración en lo que también sería arquitectura española o francesa, que de hecho fue donde Porfirio Díaz pasó sus últimos días después de ser desterrado del país, después de salir de su periodo presidencial, después de ser expulsado, sacado del país. Pero bueno, eso es otro tema de conversación. Por el momento tenía planeado una pequeña entrevista, pero la persona con la cual tenía programada esa entrevista tiene su agenda un poco corta, entonces nos quedamos sin otro artículo, sin otro comentario, sin otra opinión. La organización de esto era tener una persona más que pudiera comentar conmigo o que pudiera darnos su punto de vista para ver si formábamos un debate, pero pues por lo visto no se podrá en esta ocasión. Pero invito a las personas en los comentarios a que por favor me den su opinión, algún dato que esté mal, erróneo, por favor háganmelo saber. Simplemente tuve una breve investigación y una planificación del guión. Todo esto fue con ayuda de un hermano, pero ese hermano es un poco más pequeño que yo, no sabe de todo esto. Y entonces cualquier duda, comentario u sugerencia, por favor háganmela saber en la cajita de comentarios. Les agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de ver este podcast. Agradezco a mi maestra, que fue la que nos dejó esta tarea. La verdad que una tarea que deja mucho que aprender. Y también pues quiero cerrar un poco porque como tal voy a cerrar un poco con mi opinión en lo personal a lo largo del semestre, porque esto lo estuvimos viendo a lo largo de nuestro ciclo, de nuestra materia, de nuestra asignatura. Para mí la etapa de Porfirio Díaz en la presidencia tuvo sus pros y contras, creo que eso todos lo sabemos. Yo me declararía en un puesto medio, tirándole más a que Porfirio Díaz fue un villano, porque si bien trajo
revolución, trajo trajo mucha innovación, que sí, es muchas cosas que actualmente se ven en el país. No dudo que con otro mandato o un poco más tardío, México pudo haber llegado a eso. Que si bien en su momento México se recuperó económicamente, en infraestructura también, se supo mejorar la educación y muchas cosas, sí tomó la vida, derechos y muchos actos ante la sociedad del pueblo mexicano que en lo personal no es algo justo. Estoy hablando muy por sobre lo que es el tema, pues sabemos que este tema tiene muchísimos más detalles, muchas ramas, mucho más de dónde rascar, pero pues mi tiempo es limitado, además de que la edición no está muy sencilla, que digamos. Pero bueno, agradezco mucho su tiempo, espero que les haya gustado mucho este podcast. Repito, alguna sugerencia, algún error que hayan notado o simplemente alguna información, dato que yo di mal, por favor háganmelo saber en los comentarios. Pues todo esto lo va a hacer en una breve investigación y con ayuda de un pequeño hermano, pero pues les digo, esto llega a ser un poco complicado. Agradezco mucho su atención, espero que estén pasando un buen día. Maestra, muchas gracias por todo. Les deseo que esté muy bien, que esté tranquila, de verdad, usted sabe por qué se lo digo. Un abrazo hasta su casa, muchas gracias, cuídense mucho, a todo el público en general, muchísimas gracias. Espero que pasen una linda mañana, linda tarde o buena noche, no importa en el horario en el que lo están viendo. Mi nombre es Ángel Alfredo Tobar Medina y esto fue un pedazo o un pedacito de Historia Azteca. Muchas gracias. Si salgo con short, estaría más cómodo. No. Me atrapaste. Es un pedacito de Historia Azteca. Hey, no, es un incienso, no, no vayan a pensar mal, es un incienso. Solo quería hacerlo para una toma. Es un incienso de manzana canela. Pero bueno, comenzamos.